Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias, José María, a los organizadores de ASEPEL por confiar en mí, invitarme a presentar aquí tan cerquita de casa. Es siempre un gusto para mí poder acercarme por tierras alicantinas, así que esta es una gran oportunidad. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por venir a la presentación, al plenario, que voy a intentar que sea menos técnico y más provocativo, en cierta manera. Me gustaría lanzar la idea de que la globalización es un muerto que sigue bien vivo. Se ha anunciado demasiadas veces la idea del fin de la globalización, cuando en realidad yo creo que lo que ha acabado es una etapa del proceso de globalización. Pero bueno, llegaremos a eso después de unas cuantas, o más de unas cuantas gráficas, o al menos eso espero. Lo primero que les tengo que decir, antes de meterme en camisa de 11 varas, es que las opiniones que expreso aquí hoy son propias y mías de hoy mismo. Mañana a lo mejor cambio de opinión, pero no necesariamente las de la Reserva Federal de Dallas o el sistema de la Reserva Federal en su conjunto. Esto es de entrada. Bueno, cuando se habla de globalización me voy a mover mucho y, por cierto, también un inciso, les advierto que estoy muy acostumbrado a dar charlas, son más de 20 años en Estados Unidos en inglés. De vez en cuando algún anglicismo se me va a escapar, pero bueno, lo haremos lo mejor posible. Cuando se habla de la globalización, generalmente se tiene en mente o se empieza con un gráfico como este. Este es un gráfico en el que se representa la apertura comercial desde finales del siglo XIX, la fase final del llamado proceso de revolución industrial. Hay un periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde se caracteriza por un incremento sustancial del proteccionismo y una concurrente caída en la actividad exportadora, al menos en relación al producto. Y luego dos periodos marcados, uno que llegaría hasta los 70 o los 80, caracterizado por el sistema de Bretton Woods, una especie de tipos fijos de cambio, y la liberalización que se acelera desde los años 80. Pero algo parece haber pasado desde que cambiamos de siglo, porque ese crecimiento robusto de las exportaciones parece que se ha parado. Entonces, gráficos como estos son los que han dado pie a muchos analistas, incluso a muchos profesores universitarios, muchos, entre comillas, policy makers, banqueros centrales, a replantearse qué importante es la globalización para el futuro en sus respectivas áreas. Y voy a hablar bastante, por defecto profesional, de lo que esto pueda o no pueda significar para la política monetaria. Una de las cosas que se me ocurrió hacer es, bueno, preguntémosle al señor Google qué frecuencia de uso tienen palabras como globalización. ¿Cuándo fueron más populares? ¿Cuándo empiezan a tratarse de manera más común? Porque una de las ideas a las que quiero llegar es que el concepto de globalización es algo que está en boca de todos, pero es más difícil de definir exactamente qué entendemos por globalización. Y también tiene sus modas. Estos son datos para el español. Empieza a hacerse popular a finales de los 70, principios de los 80. Tiene un pico en el 2003 y parece que ha dejado de usarse con la frecuencia al menos que lo había hecho en décadas anteriores. Cuestión interesante, ¿por qué en torno a 2003? Si hago el mismo análisis para la lengua inglesa, para la palabra globalization,
En realidad el pico está más retrasado. El pico no ocurre hasta finales del 2012 o 2011-2012. Esto es, en inglés se empieza a repensar la idea de globalización, o parece que se empieza a repensar la idea de globalización después de la crisis financiera de 2008. En español, quizá en parte dominado por la experiencia aquí en España, empieza a repensarse una vez que España forma parte de la Unión Europea, y no solo de la Unión Europea, sino de la zona euro. La perspectiva empieza a ser diferente. No es tanto globalización, sino Europa, lo que parece ser el foco. Esa es una primera diferencia. Y a mí esto siempre me ha interesado. Uno de los temas que me parece más interesantes y en los que he trabajado un poquito es el tema de lengua y economía. Cómo entendemos los conceptos en diferentes lenguas tiene influencia sobre cómo actuamos o respondemos a esos conceptos. Y esto me lleva al siguiente punto, es cómo entendemos en español y cómo entendemos en inglés lo que es la globalización. En español simplemente me fui a la Real Academia Española de la Lengua. Tiene varias definiciones. La que creo que se ajustaría más a lo que entendemos por globalización es la última. En economía es el proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los gobiernos. Esta es una definición que puede tener más o menos sentido, pero que es bastante específica al contexto de la lengua española. Si busco una alternativa en lengua inglesa, la definición que obtengo es la definición que voy a usar en el resto de la presentación. Globalización entendida como el proceso por el cual empresas y otras organizaciones o economías o estados adquieren influencia internacional o comienzan a operar a escala internacional. Esto no dice nada sobre el papel que pueda tener la intervención o la regulación del Estado, y pone el énfasis no en cuánto comerciamos con el resto del mundo, sino en qué influencia ejercemos. A mí me suele gustar mucho el ejemplo de imaginemos una empresa que opera en régimen de monopolio en un país concreto. Esa empresa tiene o va a poner precios en función del poder de mercado que ejerce en ese país. Imaginemos que esa empresa, que en ese país cambian las condiciones, la regulación, y se permite la entrada de empresas extranjeras o la competencia de empresas extranjeras a ese país. La respuesta de la empresa en particular, o la respuesta lógica, sería reducir los precios al coste marginal para evitar la competencia de las empresas extranjeras y que les acaben echando del mercado. Desde un punto de vista práctico, la empresa sigue suministrando el mismo producto en el mercado doméstico. Es el único proveedor, pero el cambio regulatorio permite que exista una influencia externa que cambie la dinámica de precios en el mercado doméstico. Esto no lo vamos a recoger en estadísticas de comercio. Y luego hablaremos un poco más sobre las estadísticas de comercio. El punto que quiero hacer con todo esto es: entendamos la globalización o las diferentes fases de globalización como parte de una evolución en el proceso por el que los hogares, las empresas, las instituciones se relacionan o tienen influencia más allá de las fronteras del país. Y desde esa perspectiva voy a hablar, y esta es una lista muy peculiar, es mi lista, no incluye todos los temas importantes, pero sí voy a hablar de 4 temas que me parecen centrales para repensar esta idea de globalización
en el siglo XXI, al menos a principios del siglo XXI. El primer tema que voy a tratar es globalización y productividad. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la economía mundial en esta entrada del siglo XXI es la desaceleración de la productividad y las consecuencias que esto pueda tener para el crecimiento económico a futuro. Hablaremos un poco de esto. Algo en lo que he trabajado bastante es el tema de globalización y ciclos económicos. En particular, voy a hablar de dos temas en concreto que son de gran interés, incluso en Estados Unidos. Los tratamos muy a menudo en discusiones internas en la Reserva Federal. El tema de la brecha de producto y la influencia de factores externos en la inflación. En segundo lugar, los determinantes externos sobre la tasa natural de interés y, por lo tanto, sobre las perspectivas de política monetaria para Estados Unidos y, en general, para otras economías. Hablaré un poco de globalización e intercambios comerciales, pero más allá de comerciales, culturales, en temas migratorios. Me gustaría hablar, en particular, del comercio en servicios y de la transición a economías dominadas por el sector servicios. Voy a tener poco tiempo, pero me gustaría hablar al menos comentar ahora brevemente, que también la deslocalización de proximidad, que es lo que en inglés llaman nearshoring o friendshoring. Esto es el cambio de localización en las cadenas de valor para aproximarlas o para desplazarlas a países o zonas más amigables, como parte de un cambio en las relaciones internacionales, y la deslocalización del trabajo, que permite, si la deslocalización es un fenómeno que se produce generalmente porque el capital se mueve a otras partes, la ampliación del margen de trabajo fuera de la oficina o trabajo a distancia permite ahora potencialmente con mayor facilidad deslocalizar el factor trabajo también. Y esto es un cambio importante para el que todavía hay grandes incógnitas, pero al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Y luego hablaré un poco de globalización y sistema monetario internacional, porque aquí hay cambios muy profundos. Se está repensando lo que es el propio concepto de dinero, se está repensando cómo las nuevas tecnologías pueden afectar al sistema de pagos, se está repensando el régimen de política monetaria y el papel de los bancos centrales en este contexto, se está repensando, o potencialmente se puede plantear incluso alternativas al dólar como moneda global. Todos estos cambios son de gran calado, de gran profundidad y potencialmente están entre las opciones o riesgos de la globalización para el siglo XXI. Empecemos con el primer punto, globalización y productividad. Este es un gráfico histórico desde 1890 hasta 2020. Esto son datos de la productividad total de los factores para una serie de 25 economías, 25 economías, la mayoría avanzadas, pero también incluye algunas economías emergentes, como por ejemplo México. Y la línea en negro en particular es la tendencia. Este es un gráfico muy simple, ilustrativo, tiene una escala logarítmica, pero nos muestra un crecimiento bastante sostenido en el tiempo. Hay una caída significativa de la productividad en torno a la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta la muestra, que incluye muchos países europeos. Esto no es de extrañar. Esta se recupera hasta los años 80, se empieza a ralentizar entonces y se ralentiza todavía más a principios del siglo XXI. Y esa es la tendencia que quería señalar.
Y es una tendencia importante porque no es una tendencia exclusiva de un país, no es un problema de Estados Unidos, no es un problema de España, es un problema bastante más general. Desde el punto de vista de la economía internacional, nos interesan las experiencias de otros países por lo que podamos aprender de ellos, incluso si no hay efectos cruzados entre los diferentes países. Pero es difícil imaginar que este cambio de tendencia que ha ocurrido en los últimos 40, 50 años hacia una desaceleración del crecimiento de la productividad sea un fenómeno aislado o un fenómeno que se deba exclusivamente a outliers en la muestra. Entonces la pregunta es, ¿qué consecuencias tiene esto? Y obviamente una tasa de crecimiento menor de la productividad tiene consecuencias para la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía y también para el potencial de mejorar el bienestar de los ciudadanos, o al menos en términos per cápita. Sí, problema número 1. Claro, dentro de esta muestra hay muchas diferencias y a mí me gusta de vez en cuando mostrar un gráfico como este. Tiene dos países, obviamente cuando presento este gráfico hablo en Estados Unidos, hablo más de México. Aquí voy a hablar más de España. Y voy a hablar de España en particular por una razón concreta. Pero empecemos la historia por el principio. La línea azul representa la productividad relativa a Estados Unidos. Gran parte de la muestra en los primeros 40 años, más o menos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta aproximadamente la Primera Guerra Mundial, la productividad tanto de México como de España estaban al mismo nivel de Estados Unidos o superior, o era superior. Esta productividad cae significativamente, especialmente en el periodo de entreguerras, mucho más acentuada en el caso de España, muy probablemente por efecto de la guerra civil. En el caso español hay una recuperación bastante rápida y fuerte en los años 60, tampoco nos sorprende mucho. Y hacia principios de los 80, mediados de los 80, se alcanza un pico en el que la tasa de productividad o la productividad total de los factores es comparable una vez más a la de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado desde entonces en España? Que hemos perdido 20 puntos porcentuales. Ahora, creo que el último dato es del 2022 o 2021. Los datos de productividad son tan solo del aproximadamente el 80% del de los Estados Unidos. Este es uno de los temas que he intentado trabajar o que he estado trabajando yo con coautores, entre ellos con alguien muy querido de esta conferencia, con Finn Kitland. Y la idea que tenemos es que la apertura del mercado de capitales en los años 80 y 90 para España supuso un influjo de capital o un boom inversor a costes mucho más reducidos de lo que España estaba acostumbrado. Este boom inversor se dirigió principalmente al sector servicios en gran parte, al menos al principio, en los años 90, al sector de la construcción, ambos sectores con una productividad relativa más baja. La historia que tenemos es una historia fundamentalmente de composición. Pero la tendencia sigue invariable. No hemos conseguido recuperar la tasa de productividad desde básicamente que terminase la crisis de 2008. ¿Qué ha pasado aquí? Y no es solo el caso de España, que no ha conseguido recuperar el terreno perdido. Son muchos otros países los que han experimentado este tipo de desaceleraciones o caídas en la tasa de crecimiento de la productividad. Bueno, ¿y qué tal si nos dejamos de productividad
y nos fijamos en el potencial de crecimiento de la economía. Estos datos representan la línea en negro representa el potencial de crecimiento estimado para el conjunto de 25 países para los que tenemos datos. Hay la tasa de crecimiento estaba en torno al 3% en los años 80, primeros de los 90. Con el boom inversor de principios del siglo XXI, esta tasa se incrementa hasta niveles del 3,5%, pero ha estado en caída desde incluso antes de la crisis del 2008. Y esto en gran medida, por cierto, se debe a la desaceleración muy notable de economías emergentes, en particular de la economía china. Pero no solo de ellos, Estados Unidos también. La línea punteada es la tasa de crecimiento esperada de Estados Unidos, que ha estado generalmente por encima del 2%, muy similar a la mundial, pero que ha estado decayendo también desde mediados de los años 2000. Y también tenemos dos líneas adicionales, la de España y la de Alemania. Ambas muy por debajo de la media del grupo y muy por debajo de Estados Unidos. Al menos en el caso de España hay una cierta evidencia de que la tasa de crecimiento, al menos potencial, está por encima de la alemana, así que hay un cierto efecto, no recuerdo la palabra en español, catch-up, acercamiento. Todas estas tendencias son consistentes con una misma historia. Nos enfrentamos a un principio del siglo XXI donde las tasas de crecimiento son mucho más reducidas que en el pasado. Se espera que sean mucho más reducidas que en el pasado. La cuestión es, ¿por qué es esto una tendencia mundial? Porque lo es, no es un caso específico de un país o un grupo de países concreto. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Globalización y ciclos económicos. Aquí voy a hablar, es la única parte de la presentación en la que voy a presentar ecuaciones, lo prometo, pero voy a hablar un poco más del tipo de modelos que usamos en la Reserva Federal y por ello quería daros una imagen de conjunto de los elementos centrales de ese tipo de modelos. Modelos que en gran medida son variaciones sobre el modelo neokeynesiano que se popularizó en los años 90, pero que en realidad integra ideas de Keynes de los años 30 en modelos neoclásicos que surgieron en los años 70. O sea que es una tradición mucho más antigua de lo que pueda parecer. En esencia, esto es la curva de Phillips en su representación neokeynesiana, una curva de Phillips que nos dice que en última instancia el comportamiento de las firmas o de las compañías va a ser tal que a la hora de fijar precios tienen en consideración la evolución esperada de precios en el futuro. Este es el componente de las expectativas en la primera parte de la ecuación y va a depender de una medida de brecha de producto. Generalmente, los modelos tradicionales son modelos de economía cerrada en los que lo que realmente importa es si la economía local está creciendo por encima de su potencial o no lo está haciendo. Y esa brecha de producto refleja esa diferenciación. En modelos de economía abierta, que son los que con los que yo trabajo y los que se han convertido en un poco más el referente actual en instituciones y bancos centrales como la Reserva Federal, lo importante no es la brecha de producto doméstica solamente, sino la brecha de producto global. No es solo que la economía de Estados Unidos esté creciendo por encima o por debajo de su potencial lo que importa, sino si el resto de países con los que Estados Unidos interactúa y se relaciona comercialmente están creciendo por encima o por debajo de su potencial. En Estados Unidos,
podríamos tener una circunstancia en la que la economía está caliente, está creciendo por encima de su potencial, pero esto no se refleja en precios porque los costes marginales están constreñidos por el hecho de que en el resto del mundo el crecimiento está muy por debajo del potencial. Hay demasiados factores infrautilizados que todavía se pueden utilizar para la producción. Sería complicado un poco explicar la teoría detrás de esto, pero la idea general es que a la hora de pensar qué significan estas brechas de producto, las identificamos con una métrica del producto marginal. Del coste marginal. Y el coste marginal para las empresas, tanto si se refiere a los productos directamente importados como si se refiere a productos domésticos, va a depender no solo de los costes en el mercado local, sino de los costes que se puedan arbitrar en mercados foráneos. En Estados Unidos esto es clarísimo, o es bastante fácil de ilustrar al menos. En momentos en que los precios de cualquier producto se encarecen, inmediatamente la producción se desplaza al sur de la frontera, a México, y se importan esos productos. Entonces ese arbitraje ocurre continuamente. El otro punto del que quería hablar es cómo evoluciona la brecha de producto. Y esta es la idea de que hay factores de demanda que van a determinar si esa brecha de producto crece o decrece. Esos factores de demanda, estos modelos neokeynesianos, generalmente se relacionan en última instancia a dos conceptos. El tipo de interés real. Obviamente el consumo va a responder a la evolución de los tipos de interés, pero en relación con este concepto que es el de la tasa natural de interés. Y este es una idea que no sé si en España, al traducirlo al español, llegará con la misma intensidad que en Estados Unidos, pero en inglés la primera pregunta que cualquiera de vosotros me haría es ¿cuál crees que es el valor de la tasa natural de interés en Estados Unidos ahora mismo? ¿Ha subido? ¿Sigue siendo baja? ¿Y por qué? ¿Y qué factores hay detrás de esto? Este es el argumento fundamental. En estos modelos neokeynesianos, esta parte de este bloque de la demanda agregada, sin embargo, en economías abiertas va a depender no solo la diferencia entre el tipo de interés real y la tasa natural de interés en Estados Unidos o en Europa, sino también en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporar en estas consideraciones el hecho de que hay demanda externa. Esa demanda externa no es trivial. Muy bien. Otras cosas que os quería comentar antes de introducir más ecuaciones. ¿Cuál es la relación entre la dinámica de la inflación o el producto que estimamos y tasas como la de apertura comercial, que era en última instancia el tipo de evidencia con la que empecé mi presentación, el primer gráfico? Aquí hay mucha tela que cortar, como se suele decir. Me voy a concentrar simplemente en dos gráficos para hacerlo lo más breve posible y ajustarme al horario. Los dos gráficos de la derecha. En la parte superior tenemos la relación entre estimaciones de la volatilidad de la inflación para las economías del G7 y España. Y en el eje horizontal tenemos la tasa de importación. Esto es las importaciones sobre el producto. En el gráfico inferior lo que tenemos es la relación entre la persistencia de la inflación en el eje vertical
y otra vez la tasa de importaciones en el eje horizontal. Sorprendentemente, hay una relación bastante fuerte entre la tasa de importación y la persistencia. Cuanto más integrados comercialmente estas economías son, menos persistente es el proceso inflacionario y, por lo tanto, menos predecible. Se vuelve menos predecible. Esta es una interesante conclusión. Lo que sabemos por la teoría y lo que parece que verificamos en el gráfico superior sobre la volatilidad de la inflación es que la relación entre volatilidad y la tasa de apertura comercial no es lineal. De hecho, la relación entre la inflación y factores externos no es lineal. En muchas ocasiones se nos dice, bueno, la economía de Estados Unidos tiene una tasa de apertura comercial de importaciones de aproximadamente el 15-18%. Esto está entre las más bajas del mundo. No significa eso que deberíamos considerar el resto del mundo esencialmente como de importancia secundaria. Pero en realidad no es así. Lo que importa no es solo la tasa de apertura comercial, es la tasa de apertura comercial, otros factores estructurales y entre ellos, notablemente, la elasticidad comercial. Cuán fácil es sustituir importaciones por productos domésticos. Eso es lo que introduce no linearidades en la teoría y esas no linearidades es lo que parece que encontramos en los datos. Entonces, siguiente punto que quería hacer es, no es obvio que necesariamente una tasa de importación baja niegue que existan efectos externos en juego, y no es obvio que reducir la tasa o la exposición al resto del mundo necesariamente vaya a contribuir a reducir o a estabilizar la inflación. De hecho, Estados Unidos está más o menos aquí. A reducir la tasa de importaciones, la predicción esperada sería que esto contribuiría a incrementar la volatilidad del proceso inflacionario. He hablado antes de cómo en los modelos es central entender la tasa natural de interés. O al menos la teoría keynesiana pone mucho énfasis en este concepto. ¿Y qué es la tasa natural de interés? La tasa natural de interés es como el Body Mass Index, que no sé cómo se dirá en español, pero básicamente es esta métrica que obsesiona a los estadounidenses, que te dice si tienes sobrepeso o no tienes sobrepeso relativo a esto es. Sí, el BMI, pero sí, el índice de masa corporal. Es el nivel de referencia al que nos gustaría aproximarnos si la política monetaria fuese capaz de eliminar las distorsiones fundamentales de la economía, que eso es un gran supuesto en sí mismo, pero esa es la idea central. ¿Y por qué les interesa tanto un concepto tan abstracto, que es un contrafactual, de todas maneras, en Estados Unidos? Porque lo interpretan como una señal sobre el punto terminal de la política monetaria. Cuando alguien te dice que la tasa de interés natural a medio plazo está estimada, este punto aquí de la línea en verde, en aproximadamente el 1%, en términos reales, 1% más una inflación esperada del 2% te dice que la tasa neutra de los fondos federales, que es el tipo de política monetaria en Estados Unidos, a 2 o 3 años vista o a 5 años vista va a quedar más o menos en el 3%. Y eso es lo que les interesa, o creo yo, lo que realmente interesa a los mercados financieros. Entender dónde piensa el Banco Central situar el tipo terminal de la política monetaria.
Ahora bien, existe toda una teoría que explica que este tipo de tasas de interés no son algo arbitrario. Son tasas de interés que tienen una relación con los factores fundamentales que mueven la economía. En particular, va a depender de cosas como la evolución de la productividad, va a depender de cosas como los movimientos migratorios, el funcionamiento del mercado de trabajo, etcétera, etcétera. La cuestión que es más interesante en este gráfico es que, y bueno, antes de ir ahí, os voy a explicar un poco cómo interpretar esta sopa de líneas. La línea en negro es la tasa de interés real. Es el tipo de interés nominal a 3 meses menos la inflación esperada. Como podéis ver, desde la recesión de 2008, esa tasa ha sido inusualmente baja, aproximadamente el 2%. Y esto es nada sorprendente en cierta manera. Los tipos de interés estaban aproximadamente a cero, la inflación esperada se mantenía en torno al objetivo del gobierno del 2%, 0 menos 2. Básicamente esto es lo que la tasa real nos dice. A partir de 2015, la Reserva Federal comienza a subir los tipos de interés, llega a terreno positivo, pero la recesión, la pandemia, pega fuerte, como en todo el mundo. Otro fenómeno, otro riesgo que en sí mismo no es muy frecuente, pero es un fenómeno global. Esto afectó a todo el mundo. Cuán significativo fuera el impacto dependerá de muchos factores. Algunos tienen que ver con geografía, clima, etcétera. Otros tienen que ver con la respuesta de los diferentes gobiernos. Diferentes respuestas tuvieron diferentes consecuencias, pero todos sufrimos el golpe más o menos al mismo tiempo. La política monetaria se vuelve muy laxa. Y aquí lo sorprendente es que la tasa de interés real llega al menos 4%. Es cierto que la serie histórica que tenemos, fiable, es limitada, pero esto es una de las tasas más bajas desde el 84, que es en la serie completa. Seguro que es una de las tasas más bajas, si no la más baja, en el periodo de posguerra en Estados Unidos. Y creo que es probable que sea una de las más bajas de todo el siglo XX. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a dos cosas. En primer lugar, los tipos de interés vuelven a estar a cero, los nominales, pero las expectativas de inflación empiezan a caer. A lo que me refiero es al contrario, perdón. Las expectativas de inflación empiezan a subir, entonces la tasa de interés real, ajustada por la inflación, empieza a caer por debajo del 2%. 2023, marzo, hay un cambio muy significativo de la política monetaria, se empiezan a subir tipos de interés rápido y ahora tenemos unos tipos de interés reales que en realidad no son excesivamente elevados, son un poco más elevados que los que había antes de la recesión de 2008, son más o menos, están más o menos a la misma altura que a finales de los 90, antes de la recesión de 2001. La línea verde es la tasa media. Esto es un promedio de 5 métricas de tasas de interés natural a medio plazo. Se sitúa en torno al 1%. La línea roja es la tasa natural a medio plazo que usamos en la Reserva Federal. Es un poco más baja, en torno al 0,6%. Y esta línea azul es la tasa natural de interés a corto plazo. Esto es, ¿cuál es el tipo de interés a corto plazo que querríamos tener en una economía idealizada en que este tipo de fricciones no existen? Y esto está literalmente en torno al 0%, un poco por debajo del 0%.
Lo que ha cambiado más significativamente es una subida en la tasa natural de interés a medio plazo. Y esto es en lo que se fijan todos los analistas, porque esto marca que los tipos de interés que esperamos, incluso cuando la Reserva Federal se decida a empezar a reducir esos tipos de interés, probablemente vayan a ser más elevados de lo que nos habíamos acostumbrado durante el periodo de la pandemia. Estamos volviendo a tipos de interés que en principio no habíamos visto desde incluso antes de la recesión de 2008. Y esos cambios, en realidad, los podemos descomponer. Podemos analizar qué parte del cambio en los tipos de interés se debe a cambios en el producto potencial de Estados Unidos y qué parte se debe a cambios en el producto potencial del resto del mundo, del resto de los socios comerciales de Estados Unidos. Y esto en sí mismo va a depender de forma cruzada de las productividades de los diferentes países, no solo de Estados Unidos. Esto es un poco liga con ese primer gráfico que presenté sobre la productividad, en el que hay una desaceleración rápida de la productividad por todo el mundo. Vamos a ver si puedo regresar. Uno de los cambios importantes es que la tasa natural de interés prepandémica estaba por encima significativamente del 2%, estuvo por debajo del 1% durante gran parte del periodo post-2008 y ahora está por encima del 1% una vez más, acercándose al 2% otra vez. Gran parte de esto lo atribuimos a factores domésticos. Una de las razones por las que la tasa natural de interés en Estados Unidos parece no haber subido más de lo que estimamos ahora es por la baja productividad en el resto del mundo, la caída en la productividad en el resto del mundo. Entonces, el punto al que quería llegar con todo esto es que cuando uno piensa, incluso en una economía grande como la de Estados Unidos, muy diversificada, representa aproximadamente el 15-18% de la producción mundial, y aún así la exposición al resto del mundo puede tener efectos muy significativos sobre la política monetaria de este país. No es lo mismo decirle a los analistas o a los mercados que esperamos una tasa natural real a medio plazo del 1% o 1,5%, que significa que esperamos el Federal Funds Rate, el tipo de interés de la política monetaria de Estados Unidos, en torno al 3 y algo por ciento, que decirles, que sería el caso con la productividad estimada para Estados Unidos, que esperamos una tasa real natural del 2% y que por lo tanto los tipos de interés que cabe esperar son del 4% o quizá un poco más. Es una diferencia importante. Incluso en Estados Unidos, este tipo de factores externos no tienen efectos triviales. Y sí, esto es un poco como cuando estás en mitad de la película y llega el momento cumbre y te paran para darte los anuncios. Pues bueno, esto es mi anuncio, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en temas de datos. Una de las cosas que nos tomamos muy en serio es la idea de que si generamos externalidades a través de datos, esto nos ayuda en la investigación a nosotros, pero nos ayuda indirectamente porque a muchos de vosotros os da la oportunidad de investigar esos datos, exacto, y bueno, pues darnos ideas o corregir errores nos ayuda a entender un poco mejor esta economía mundial. Si os interesa, tenemos datos sobre precios de la vivienda, Carmen los ha mencionado, pero también tenemos esta base de datos de indicadores globales, que la estamos ampliando y estaremos encantados de ayudaros con cualquier cuestión que tengáis sobre estos datos. Lo digo a colación porque estos datos son los que usamos también para estimar la tasa natural de interés. La idea sería que a largo plazo, bueno, a corto o medio plazo,
publiquemos también la tasa natural de interés, nuestras estimaciones de la tasa natural de interés en esta misma base de datos. Y esto termina el anuncio, los 30 segundos. Esto no es... Prometo que no hay más anuncios por hoy. Aquí voy a hablar menos con ecuaciones, las ecuaciones ya se han terminado, pero voy a hablar más de ideas en torno a las relaciones comerciales y la importancia de entender que estas relaciones comerciales están cambiando y que es natural que cambien al tiempo que las diferentes economías mejoran sus niveles de vida. Voy a hablar un poco de los factores tecnológicos que ayudaron al boom comercial de buena parte del siglo XX y cómo estos tienen sus propios límites naturales. Como en principio la evidencia no está tanto en los datos per se, pero cómo hay un cambio sustancial de la actividad económica hacia el sector servicios que no estamos capturando necesariamente con la suficiente precisión. Y otra vez me gustaría mencionar esta idea de que hasta no hace mucho lo que se deslocalizaba era el capital, pero cada vez más hay más oportunidades para deslocalizar el trabajo. Para que un señor desde Murcia esté trabajando para una empresa estadounidense en Michigan. Yo tengo un caso que me parece paradigmático. Tengo un compañero que es argentino, su hija está en Jujuy, creo que vive en Jujuy, en Argentina. No recuerdo exactamente, pero vive en Argentina. Y la contrataron este año el distrito escolar, uno de los distritos escolares de Dearborn, Michigan, para que diera español remoto. Ella en Argentina, dándoles a los chavales del distrito escolar de Dearborn, Michigan, clases de español, todas las semanas. Esto era impensable hace unos días. No necesariamente muchas de estas cosas van a pervivir porque hay actividades que en remoto no son igual de efectivas y productivas, pero te da una idea de que gran parte de los cambios que están ocurriendo ahora estamos intentando las empresas, las instituciones, los gobiernos están intentando entender ¿cómo puedo usar de manera más efectiva el trabajo? Y una de las opciones, una de las grandes ventajas del trabajo en remoto es que te permite contratar en un mercado mucho más amplio. Te permite contratar a los mejores no solo en Texas, no solo en Estados Unidos, pero a los mejores en Europa o a los mejores en Asia. Y no les tienes que convencer necesariamente para que se vengan a vivir a Estados Unidos. Pero en fin, divago un poco. Hablaremos un poco de la transformación estructural que está muy relacionada con el sector servicios y trataré también un poco el tema de los flujos migratorios. Primer gráfico. Este es un gráfico en el que se representan tres indicadores de los costes asociados con las transacciones comerciales. Sea Freight Cost, que esto es los costes marítimos, los costes de transporte de pasajeros, este es el verde, y los costes de las llamadas internacionales, que este es, supuestamente esto es rojo, aunque no lo distingo muy bien del naranja. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, lo que este gráfico indica es que estos costes en promedio han descendido muy dramáticamente, especialmente en el periodo de posguerra. Esto ha facilitado la comunicación, ha facilitado el transporte, es uno de los factores que han contribuido al boom exportador y a la mayor conexión o relación comercial con otros países. También lo es, aunque no tenga gráficos para mostrarlo, el hecho de que ha habido un cambio muy significativo, o hubo un cambio muy significativo, especialmente
después de la Segunda Guerra Mundial, a la reducción progresiva de las trabas al comercio, tanto pecuniarias, tarifas y demás, como no pecuniarias. Aunque puede haber un cambio, y de hecho hay muchos políticos en Estados Unidos, incluso una de las pocas cosas en las que los dos candidatos principales en Estados Unidos parecen estar de acuerdo es en que necesitan más restricciones al comercio, que Estados Unidos necesita más restricciones al comercio. Pero bueno, puede haber un cambio, pero definitivamente el siglo XX se ha caracterizado por una mayor facilidad, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de pues los costes en las aduanas al comercio. Pero el comercio cada vez es, aunque paulatinamente, un poco más diferente. Esto, en parte, es difícil de medir, pero incluso en las medidas imperfectas de comercio en servicios, observamos que cada vez más en economías desarrolladas, el papel del sector servicios en el total de las exportaciones crece. Y el que se exporte servicios significa también que cambia el paradigma, porque los servicios no se exportan de la misma manera que tú exportas un coche. Si tú quieres exportar un coche que produces en China, lo tienes que poner en el barco y lo tienes que traer a Estados Unidos. O lo tienes que mandar a través del estrecho de Malaca y del canal de Suez hasta Europa. Los servicios es una historia completamente diferente. Por lo tanto, los avances tecnológicos que han permitido el abaratamiento de las comunicaciones y las relaciones comerciales que tanto han beneficiado los bienes, no necesariamente nos van a ayudar con el sector servicios. ¿Por qué es importante el sector servicios? Porque al tiempo que las economías se van desarrollando, se van transformando, van pasando de una fase en que el predominio es agrícola a una fase donde existe un proceso industrializador en el país, a una fase en la que están más desarrolladas y maduras esas economías y el sector servicios es el dominante. Así que gran parte de la actividad cada vez está más concentrada en este sector servicios. Y es esa parte la que creo que va a caracterizar gran parte del comercio y las relaciones internacionales en el siglo XXI. Va a ser más característica del siglo XXI, o al menos deberíamos tener en cuenta esa posibilidad. Y claro, esto abre el melón de muchas cosas. Es importante en la relación de servicios, es mucho más importante, por ejemplo, el factor lingüístico o las barreras lingüísticas. Yo si te mando una naranja a Alemania, la naranja no habla alemán, pero los alemanes la van a comer igual. Ahora bien, si yo intento responder a una pregunta de Alemania, lo que sea, una consulta médica desde España, si no hablo alemán, lo voy a tener complicado. O si no tengo a alguien que hable alemán, lo va a tener complicado. Factores culturales. Esto es muy importante. Y ahí voy a lanzar una idea que seguro a más de uno se le ha ocurrido. Para nuestro país, para España, Estados Unidos juega un papel fundamental, porque Estados Unidos es un país, una economía muy pujante, sigue siéndolo. De las economías avanzadas, es la que ha sostenido una tasa de crecimiento esperado más consistente, en torno al 2% desde casi siempre, o debería decir al menos desde los años 60, desde casi siempre. Y es un país donde el español tiene una presencia muy importante, porque hay más hispanoparlantes en Estados Unidos hoy que en España. Así que los españoles tenemos una puerta de entrada muy importante al mercado americano a través de la comunidad hispana. Gran parte del futuro del español
quizás exagere un poco, pero una parte importante del futuro del español pasa por lo que ocurra con los hispanos parlantes en Estados Unidos. Y esa proximidad cultural nos da una puerta de entrada que otros potenciales competidores no tienen. Pero bueno, eso es una idea que lanzo simplemente. Volviendo al tema de la transformación estructural, y se me acaba el tiempo, así que intentaré ser breve. Este gráfico representa en el eje vertical la proporción de empleo en la agricultura, en el eje occidental el nivel de renta per cápita. Como podéis ver, conforme el nivel de renta per cápita crece, la proporción o el número de gente, bueno, la proporción empleada en la agricultura desciende porque gran parte de la actividad empieza a desplazarse al sector industrial, que es lo que representa este segundo gráfico. En el eje vertical es la proporción de la población en la industria. Pero lo que es fundamental para nosotros, o para esta historia, es este gráfico. La tasa de proporción de la población empleada en el sector servicios en relación al nivel del Producto Interior Bruto per cápita. Conforme este crece, cada vez una mayor parte de la población se dedica al sector servicios. Este cambio fundamental al que nos dirigimos y al que se dirigen muchas de las economías emergentes que tienen un nivel intermedio, pensemos en China, es uno de los grandes retos del siglo XXI, en mi opinión. Entenderlo, entender qué implicaciones tiene y lo que esté pasando en el resto del mundo no nos es indiferente en España como no lo es en Estados Unidos. Unos pocos gráficos más para hablar del tema de la población. Muy brevemente. Primer gráfico. Dos líneas muy simples. Una es la tasa de crecimiento de la población en Estados Unidos. Esta es la línea negra o azul marino. Y la otra, la línea marrón, es la tasa de crecimiento de la población excluyendo el crecimiento debido a movimientos migratorios. Es una diferencia muy significativa en el tiempo y sostenida, a pesar de que la tasa ha caído ligeramente. Hablábamos de cómo la tasa natural de interés, pero en general el crecimiento económico dependen entre otras cosas, al menos numéricamente, de los cambios demográficos y del crecimiento de la población. Gran parte de ese crecimiento en Estados Unidos, de hecho, desde los años 80 aproximadamente la mitad de ese crecimiento es debido a la inmigración. Si nos fijamos en el porcentaje de la población no nacida en cada uno de estos países, no es de sorprender que países como Australia, muchos de los países europeos, Estados Unidos y Canadá, estén entre aquellos en los que la población no nativa es una fracción mayor de la población total. Lo que quiero hablar aquí es que cuando pensamos en los efectos de los movimientos migratorios, estos son muy importantes para el país que los recibe, pero potencialmente también para el país que pierde esa población. Y puede haber muchos factores, pero uno que en realidad me preocupa fundamentalmente, especialmente en Europa, a lo mejor vosotros tenéis una opinión diferente, pero a mí me preocupa especialmente, es lo que en Estados Unidos llaman el brain drain, el número de americanos, la fuga de cerebros. Número de europeos que cruzan el charco para Estados Unidos, incluyéndome a mí. El otro gráfico sobre cambios poblacionales, que también es muy importante para cómo entendemos el crecimiento, es la distribución de la población en el mundo a final de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en el año 2000, es muy diferente de la que nos enfrentamos en las próximas décadas. Y esto cambia las dinámicas de gran manera. Yo recuerdo que en los años 90 el presidente Clinton hablaba de reorientar el eje de la política americana del Atlántico al Pacífico. Esto es algo muy polémico en Estados Unidos y los diferentes partidos se siguen peleando sobre este tema, pero estratégicamente el Pacífico cada vez es más importante para Estados Unidos y creo que para el mundo
de lo que lo ha sido el Atlántico. Uno de los factores que cabe mencionar aquí es este año o el año pasado, India sobrepasa a China como el país más poblado del mundo. Y la tasa de natalidad de la India es mucho mayor que la de China. De hecho, China se espera... La población en edad laboral en China ha estado decreciendo desde aproximadamente el año 2012-2013. Y eso es uno de los grandes retos para la economía china. Lidiar con la expectativa de que en el siglo XX se espera que con las tasas de natalidad actuales la población china se reduzca en aproximadamente una cuarta parte. Esto es un cambio muy significativo. Y esto es otro de los grandes retos estratégicos para el mundo del siglo XXI. Y una vez más, lo que pasa en China, lo que pasa en la India, nos va a afectar a nosotros igual. Si me dais 5 minutos, termino la última parte de globalización y sistema monetario. Aquí os voy a dar una visión todavía más rápida, pero espero que interesante igual. Primera, el marco de la política monetaria es importante. Este es un gráfico de Claudio Borio, que es un gran economista que trabaja para el Banco Internacional de Pagos, el Bank for International Settlements of International Settlements. La línea azul es su estimación de la tasa real de interés, no de Estados Unidos, sino mundial. Indica varios periodos. Tenemos la Primera Guerra Mundial, tenemos la Segunda Guerra Mundial, pero varios periodos en los que ha habido experimentación en el régimen de política monetaria. Este primer periodo estaba dominado por el patrón oro o el bimetallismo. Este periodo entre guerras por un intento de recuperar ese patrón oro, del que un economista alicantino que debería ser más conocido, como Germán Bernather, sabía muy mucho. A partir de la Segunda Guerra Mundial, esto del patrón oro se deja de lado, pero se intenta mantener tipos de cambio fijo porque se valora la estabilidad cambiaria, y este es un periodo donde todavía predominan los controles de capitales, lo cual permite al tiempo una cierta autonomía de la política monetaria. Pero esto colapsa a primeros de los 70 y empezamos una era de moneda fiduciaria donde no existe una contrapartida metálica en un metal concreto. Es una era donde la cuenta de capital se liberaliza progresivamente y es una era por la que se caracteriza por una transición hacia regímenes que en los años 90 denominamos inflation targeting o metas de inflación, regímenes de metas de inflación. Básicamente la política monetaria un poco decide dejar el sector externo por libre y centrarse exclusivamente en el control de la inflación, o principalmente en el control de la inflación. Incluso en Estados Unidos, que tenía un régimen flexible, no anunciado, y que luego hizo explícito en 2012, en realidad lo único que preocupaba fundamentalmente eran los objetivos estatutarios, que son la inflación y el pleno empleo en Estados Unidos. Toda una serie de cambios. La pregunta es, ¿va a sobrevivir el régimen de metas de inflación? Hasta el 2020, la evidencia es más o menos positiva, pero definitivamente el 2021 y el 2022 probaron que muchos de estos países tuvieron una experiencia bastante negativa con la inflación, igual que la tuvieron países que no habían adoptado este régimen. Entonces, uno de los grandes retos que se plantea a la política monetaria es repensar
Si hemos valorado lo suficiente el potencial impacto del resto del mundo sobre la habilidad de controlar la inflación que los bancos centrales tienen. Si vosotros os quedáis al panel que tenemos luego en unos minutos, os contaré un poco mi perspectiva sobre esto. Un gráfico más, muy simple. Hay muchas líneas aquí, pero las dos que quiero mencionar brevemente son la línea sólida roja y la línea punteada roja. Usamos métodos de control sintético al estilo de Abadier. La línea roja es la inflación esperada en Estados Unidos. La línea punteada es el contrafactual que hacemos, porque lo que nos interesaba en este ejercicio es evaluar si la decisión de la Reserva Federal en agosto de 2020 de adoptar un régimen de metas de inflación promedio, donde el objetivo no es mantener la inflación al 2%, sino mantener un promedio sobre un periodo indefinido del 2%, contribuyó a ralentizar la reacción de la Reserva Federal al crecimiento de los precios, y de la inflación. Y la idea es que, aunque no lo explica todo, parece explicar una parte. Así que el reto es, si no acertamos entonces, o si el sistema que se ajustó en agosto de 2020 no fue ideal para prevenir la inflación, ¿qué podemos hacer ahora? Otros factores. Este gráfico muestra la evolución de la cuenta de capitales y básicamente lo que encontramos es que desde los 70, mediados de los 80, hay un proceso de abandono de la intervención y los regímenes cambiarios regulados hacia un régimen cambiario libre en muchos países. Este gráfico no lo voy a poder explicar. La idea fundamental de este gráfico, sin embargo, es que Estados Unidos y el dólar en particular no se convierten en la moneda dominante hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, Estados Unidos era una economía mucho más potente que objetivamente que el Reino Unido, pero lo desplazó como moneda global solo después de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que los británicos están exhaustos después de la guerra y el imperio británico empieza a despedazarse con la independencia de la India y Pakistán. Uno de los grandes retos del siglo XX es, ¿hay alternativa al dólar como moneda global? Y lo que yo argumentaría, que es el punto final que quiero hacer con esta representación, con esta última slide, es que se pensaba que el euro podía serlo. El euro se ha convertido en una moneda regional, todavía puede ser un competidor global. El yen nunca lo fue, sigue siendo una moneda básicamente regional. El yuan chino tiene un gran problema, y es que los chinos insisten en un control de capitales muy estricto. Y claro, nadie va a poner dinero en China que no sabe si va a poder sacar luego. Esto les limita muy mucho. Esto no significa que las cosas no puedan cambiar en el próximo siglo, pero yo creo que el verdadero reto al que se enfrenta el dólar en el siglo XXI no es una moneda de un país. Es un cambio de paradigma en lo que entendemos por moneda. La tecnología ha hecho factible que pensemos en abandonar completamente la forma física de la moneda. No es necesario tener una moneda física, no es necesario tener un trozo de papel o un trozo de metal en el bolsillo para realizar pagos. Es posible que algunas de estas monedas digitales se conviertan en monedas internacionales en competición con el dólar. Pues lo es. Y esto dependerá en gran medida, igual que ocurriera con Estados Unidos, no solo en la pujanza del proponente, sino también en los errores lo que llaman en Estados Unidos el incumbent. El tipo que tiene la posición dominante en el mercado en ese momento. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es diseñar ese nuevo sistema monetario internacional en el que potencialmente la noción de moneda fiduciaria
va a ser diferente a la que estamos acostumbrados hasta ahora. Y quizá el reto para Estados Unidos, o para el dólar, debería decir, no es el euro, es una de estas monedas digitales, bien con soporte público o semipúblico, institucional, quizá una moneda a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, o bien incluso un competidor privado. Pero esa es la historia para otro día, la voy a dejar ahí pendiente porque quiero que José María me vuelva a invitar a una de estas charlas para hablaros de eso, así que lo dejo ahí. Para concluir, solo quiero deciros que los retos que presenta la globalización son mucho más complejos para el siglo XXI de lo que uno podría inferir de ese gráfico inicial de la tasa de apertura comercial. Y espero que algunos de vosotros, si no todos, nos ayudéis un poco a entender esas paradojas y esos retos para el siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tu interesante conferencia. Muy brevemente les damos el paso por si alguien quiere hacer alguna pregunta. So basically, I liked a lot because you are showing like the three big forces of globalization, which is demographics, real economy movements, goods and services, and the financial. So I think in part, the interplay between them has shaped what it was the 20th century. So my question goes to the role of the capital markets in shaping the other two forces. And in particular, because it's probably the only aspect that I was missing here, is the concentration in fewer and fewer US banks globally. So all this literature that says that ultimately we are moving towards a system where the US is a lender of last resort for the world. Mm-hmm. How much is actually keeping the globalization going? And how much this is actually a system where we will see a reset and so more forces of disgregation. So how much the concentration in few US banks will drive globalization or constitute a force for disgregation in the 21st century? No, that's a very good question, and I wish we had a lot more time to delve into it. But the short answer to your question is, I didn't mention that explicitly, but that's very much in the back of my mind. It has implications for that particular debate of whether this contributes to further globalization or fragmentation, but it has implications more broadly for policy coordination across countries, the need for it, and how is that going to work when you have a dominant player, which would be the US banking system in this case. It has implications for financial stability in the US, because now a lot of the financial shocks that could destabilize the system don't even emerge in areas that can be regulated by US policymakers. So it opens up a big set of questions that we are grappling with. And I think you told me yesterday something that is very key. We tend to fight the last battle, meaning we gather data for the issues and the topics that were relevant last time we got in trouble. We understand it very well. Next time, things will almost surely be different. And we don't always have the data that we need. And this is one of the challenges. We only have fragmentary data to answer some of the questions that you are posing. Even in the US, the Federal Reserve has so many layers of regulation that I work for the Federal Reserve, but I do not have access to data that would permit me to explore those questions. But being more specific to what you truly ask, I think it has the potential. Every time you study networks, in networks, there is a tendency to generate concentration that provides certain stability, but it comes at a cost.
That cost, it's among other things, that these institutions, these fewer and fewer institutions, are going to have higher market power and therefore are going to charge higher costs to access capital resources. And that can put a damper on investment globally, not just in the US. Danger number one. Danger number two, when we think about networks in the abstract, we don't account for the fact that there are different jurisdictions in terms of regulation, that decisions that are made by the regulator in the US might come in conflict with decisions that the regulator in Europe would want to make. So there is all those forces, all those tensions create an opening for fragmentation. And I actually think, I'm of the opinion that this strong concentration in one country of so much financial power, for lack of a better word, it's making it more and more likely that we will end up fragmenting in smaller groups, so that different regions or maybe different countries decide to try to regain more control over their own affairs, so to speak. We've seen a degree of fragmentation already, but this has happened mostly for geopolitical reasons, like among other things, the war in Ukraine. But the bigger issue is this. If countries start feeling like this common financial pool is not serving their interests, there is going to be an audience that wants action, and that action leads to fragmentation. And eventually, the consequence of that, if that were to happen, or the likely consequence, is that it's possible that we may end up with an even worse allocation or less efficient allocation of resources, which again dampens investment. And this is in a context in which we already are anticipating a further weakening of productivity around the world, and where there are clouds in the horizon. So all of this makes me very concerned about the role of the financial side, the banking in particular, but also the non-banking side of things, which that's the other story. I could tell you, if we got through the layers of regulation, something about the banking side, but the Fed doesn't have access to the non-financial side of things. And as you know, that has become a more prominent side of the financial ecosystem in the US as well. So it's another one of the challenges of globalization for the 21st century. Thank you so much for the question. Buenos días. Buenos días. Dos, tres preguntas. Yo vengo de México, me interesa el tema. Primero, saber, dentro de esta nueva etapa de la globalización, podemos hablar de que estamos entrando a creación de grandes bloques, uno de ellos Norteamérica, en términos de actividad económica, o todavía podemos pensar en un solo planeta en términos económicos. Esa es primera pregunta. Segunda, en términos del diseño y aplicación de la política monetaria. ¿Cuáles serían los instrumentos actuales en este mundo donde tenemos libre circulación de capitales, o al menos en una parte del mundo? Y estas restricciones todavía en el flujo de personas, por el caso de la frontera México-Estados Unidos, que es un tema también político allá. Ahí, ¿cuál sería si hay algunos nuevos instrumentos o se mantienen instrumentos de política monetaria, algún tipo de variables objetivos intermedios u objetivos finales? ¿Ahí habría alguna reestructuración en términos de la eficiencia en esta, vamos a decir, en nuestra nueva etapa de la globalización? Y una tercera pregunta, abusando un poco, hablando del nearshoring o del friendshoring, ¿qué tanto podríamos estar hablando en el caso de Norteamérica? De eso se habla mucho en México, que realmente estemos en esa etapa de esta relocalización, dado todo esto que está pasando en el mundo, ver a los socios no tan como amigos, en el caso de China, y acercarse geográficamente, pero también a economías y países más amigables con Estados Unidos. ¿Cuál sería la opinión? Gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Brevemente, el tema de los bloques me parece muy importante. Esto conecta con la idea de fragmentación que hablaba o que trataba en la anterior pregunta. Y me parece que el caso particular de Norteamérica es muy
claro que existe una preferencia por crear un bloque comercial fuerte. Yo todavía pienso que la idea es un poco emular lo que es lo que fuera el proyecto europeo en sus principios. Esta idea de que países que comercian y tienen lazos más estrechos pues tienen también relaciones en general mucho más productivas. Pero hay factores que pueden llevar a un cambio y a solidificar un poco las fronteras de este bloque en relación con el resto del mundo. Yo creo que de momento todavía pensamos en la economía mundial en su conjunto, pero que existe un riesgo de que terminemos por fragmentarnos en bloques. La segunda pregunta, estos son temas de inmigración, son un poco complejos. Una de las cuestiones que te diré directamente es, desde un punto de vista económico, la habilidad de desplazarte de un lugar para otro es crucial para permitir a la economía, en este caso sería la economía mundial, absorber shocks. Tú te puedes desplazar de México a Estados Unidos para encontrar trabajo cuando las circunstancias no son buenas en México, por ejemplo. Y esto es un poco la idea de por qué la zona euro en su conjunto, en principio, no cualifica o no cualificaría como una optimal currency area. Ahora bien, desde el punto de vista del Banco Central, nosotros tenemos que tomar eso como dado, el que existen imperfecciones que impiden la movilidad laboral a través de las fronteras. La política monetaria en sí no puede influir sobre el problema de raíz, lo que sí puede es responder a las consecuencias positivas o negativas que tenga en nuestro lado de la frontera. Y eso, por cierto, puede tener efectos colaterales negativos en México, que esa es la parte interesante. Entonces, la discusión se vuelve mucho más política, se sale del terreno de lo que yo puedo responder, pero no es trivial. En un mundo en el que la estrecha relación entre México y Estados Unidos fuese fluido, ese son el tipo de conversaciones que debería tener ahora la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Biden, o quien lo reemplace en noviembre, si no es él el elegido. Pero es una cuestión súper importante. Y el tema del nearshoring. Esto es uno de los cambios que, en mi opinión, son el resultado de una sorpresa, un shock, la pandemia, luego seguido de la guerra con Ucrania y otros conflictos internacionales. Pero las razones para el nearshoring estaban allí antes o preceden a estos propios eventos. Simplemente estos eventos han actuado como catalistas del cambio. Había y sigue habiendo muchas sospechas acerca del régimen de patentes en China, por ejemplo. Eso es uno de los factores que preocupan a Estados Unidos muchísimo. Y esto es mucho antes de que la pandemia ocurriera. Lo que quiero decir con esto es que incluso sin la pandemia, incluso sin la guerra en Ucrania, este tipo de reajustes en la cadena de valor van a pasar. Y van a pasar también por otra razón, y es que la propia economía de Estados Unidos cada vez está más centrada en el sector servicios. Cada vez se necesita un tipo de comercio diferente al anterior, al que estábamos acostumbrados, al de bienes, que caracterizó gran parte del siglo XX. Así que esto cambia un poco la dinámica de cuál es la zona más eficiente para localizar la producción.
cambia la lógica empresarial en ese respecto. Y es algo que tenemos que tener en cuenta en el futuro. Y una anécdota sobre México en particular, que escuchamos mucho en Texas. Y es que si tú te fijas en las estadísticas tradicionales, como por ejemplo las de inversión directa, no parece haber evidencia de un gran cambio en la inversión directa en México desde Estados Unidos. Y esto es porque, o parece que esto se debe a que, no a que estos procesos no estén ocurriendo, no a que no haya cambios en la estructura productiva y se esté acercando la producción, en particular a México. Esto se puede deber a que se está cambiando la forma en que se hace. Ahora, en vez de adquirir una empresa en México, el inversor estadounidense lo que hace es alquilar una fábrica, rentar una fábrica en México. Así que esto no te aparece ya en las estadísticas de inversión extranjera directa, te aparece en otra parte de la balanza de capital. Entonces, si nos fijamos simplemente en las métricas tradicionales, no vemos grandes cambios, pero en realidad seguro que podemos hablar de esto a largo y tendido después de esta charla. Están pasando muchas cosas en México y en gran parte es porque no solo los empresarios americanos, sino también muchos empresarios extranjeros, europeos incluidos, buscan a México como puerta de entrada a este gran mercado norteamericano que incluye a Canadá y Estados Unidos.